Charles Darwin desarrolló una teoría sobre el mecanismo que da lugar a la diversificación de la vida. Cómo es que se originan nuevos seres vivos a partir de los ya existentes por medio de un mecanismo que lo llamó selección natural. Esta teoría con el pasar del tiempo se fue complementando y refinando con el trabajo de otros científicos, como lo fueron los trabajos de Gregor Mendel describiendo las leyes de la herencia, Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick, que describieron la estructura del DNA, el cómo se transmite la información genética descrito por Jacques Monod y Francis Jacob. La lista es larga, hay tantos científicos que aportaron el grano de arena que sin querer fue sustentando la teoría de Darwin y complementándola. Yo soy Piña y esto es La Lente de Leeuwenhoek. La enfermedad puede estudiarse desde dos visiones diferentes. Una es una visión mecanística, es decir, que lo que nos importa es el ahora, cómo es que está sucediendo la enfermedad en este momento, todos los factores involucrados en el desarrollo de la enfermedad y todo el contexto genético, qué genes están fallando, qué no está sirviendo, cómo es que funcionan estos genes. Un ejemplo de esta visión puede ser el cómo tratamos el cáncer. Las células del cuerpo cumplen funciones en específico según el órgano y se reproducen controladamente. En el cáncer lo que sucede es que la célula ya no hace su función y se empieza a reproducir sin control alguno y puede emigrar a otros lados. Para tratar el cáncer se investigan mecanismos por los cuales sucede esto, los genes que están defectuosos, mecanismos que se descomponen, factores externos como fumar y con toda esta información buscar alguna molécula para poderla usar en la quimioterapia para así intentar eliminar el cáncer. Otra visión es una visión menos mecanística, un poco más a la visión de la evolución, en el cual lo que se busca es el por qué está sucediendo la enfermedad, es decir, la historia evolutiva que llevó al surgimiento de la enfermedad. ¿Qué tanto persisten esos genes que si se descomponen, es decir, mutan, pueden originar el cáncer? ¿Cuáles son los factores que propician que sigan permaneciendo en la población? En el caso del cáncer, lo que se ha visto es que están presentes en muchos organismos pluricelulares el cáncer y aparece en etapas avanzadas de la vida, por lo que nuestros hijos conservan la predisposición a tener cáncer en mayor o menor medida dependiendo del individuo, por lo que el cáncer generalmente no afecta negativamente el fitness, es decir, el éxito reproductivo, y por eso es que se conservan algunos tipos de cáncer. La diferencia entre estas dos visiones de la enfermedad es que una estudia el problema en un tiempo muy corto, por un par de años, a lo mucho toda la vida del individuo, si es que una enfermedad es de nacimiento. La otra visión lo ves desde una temporalidad mayor, que supera el tiempo de vida del individuo. Hablamos de miles de años, que es la visión de la evolución, cómo es que cambian los seres vivos a través de las generaciones. Y esto no solamente se estudia a nivel del individuo, sino que se busca la explicación a nivel de la población, ya que a nivel de la población es como generalmente trabaja la selección natural. Si hay un mayor número de individuos que conservan cierto cambio, cierta característica, es más factible, más fácil de que esta característica sobreviva y se herede. Básicamente esto es lo que hace la medicina darwiniana o la medicina evolutiva, es darle un contexto de adaptación y de selección natural a las enfermedades para intentar explicarlas y cómo es que toda esta historia evolutiva afecta en la vulnerabilidad que tenemos hacia la enfermedad. Y esto aplica para varias áreas de la medicina, como lo puede ser el cáncer o el tratamiento de las enfermedades infecciosas. En ADN existen variaciones que surgen por mecanismos de recombinación, es decir, por el sexo, y algunos organismos que pueden adquirir material genético. Y no somos máquinas perfectas porque muchas veces sufrimos de mutaciones, las cuales dan variabilidad a nuestro material genético, a nuestro ADN. Pero esto no es tan sencillo como parece, porque para que estas variaciones se conserven en la población, depende de que se puedan heredar y de que factores externos como el medio ambiente sean favorables para que se hereden. Esta variabilidad puede afectar positivamente o negativamente el fitness y esto depende de lo que interactúe con la población. Pero también hay características que puede que no afecten ni negativamente ni positivamente al fitness. A esto se le puede llamar neutralismo, las cuales son características que no aumentan ni disminuyen tu fitness, pero sin embargo no signifique que puedan ser menos importantes, al menos no en ese momento juegan un papel importante. Y las nuevas características genéticas que podamos adquirir por medio de diferentes mecanismos, como les mencioné, están muy limitados.
debido a que estas características surgen en base a lo ya existente, es decir, que son variaciones de lo que ya nos forman de nuestro genoma. Y un ejemplo de cómo puede relacionarse la enfermedad con la evolución es el caso de la anemia falciforme. La sangre está compuesta de diferentes células y otras sustancias. Una de estas células son los eritrocitos, los cuales transportan oxígeno con ayuda de una proteína llamada hemoglobina. Y cuando existe una mutación en estos genes que ayudan a fabricar la hemoglobina, lo que causa es una distorsión en el tamaño del eritrocito, dándoles una forma de media luna, y no son tan eficientes en el transporte de oxígeno. Y la pregunta es, ¿por qué prevalecen estos genes que dan origen a la anemia falciforme si potencialmente pueden matarnos? Eso es debido porque estas mutaciones en estos genes pueden traer ciertas ventajas bajo ciertas condiciones en el medio. Por ejemplo, existe un parásito llamado Plasmodium falciparum que tiene la capacidad de reproducirse en nuestros eritrocitos, y de hecho obligadamente tiene que hacerlo ahí, y esto pues nos va a causar enfermedad. Pero el caso es que las personas que tienen dos copias defectuosas del gen o solo una copia defectuosa poseen cierta resistencia a esta infección, debido a que se altera la forma del eritrocito y el parásito no puede infectar de una manera tan eficiente como lo haría en un eritrocito normal. Y esta resistencia a la infección del parásito compensa el daño que puede hacer, y es por eso que tiene una posibilidad de conservarse entre la población debido a que se sigue heredando ese gen. Y básicamente la presencia de la enfermedad depende de nuestra historia evolutiva, del papel que esté jugando el medio ambiente en ese momento y de cómo están afectando las presiones de selección a otros organismos que pueden estar causándonos las enfermedades, como lo puede ser el caso de las enfermedades infecciosas. Y con todo esto que les he platicado, con la medicina darwiniana se puede llegar a pensar que simplemente sirve para conocer la historia, el origen de la enfermedad, pero puede tener una aplicación un poco más práctica e inmediata. El saber que los microorganismos que nos causan las enfermedades están en un constante cambio, y saber la rapidez con la que se da estos cambios y en qué mecanismos y dónde es más probable en toda la parte de su genoma que se den estos cambios, nos puede ayudar a generar tratamientos. Un ejemplo de esto es la resistencia a antibióticos en bacterias. La resistencia a antibióticos es cuando la bacteria ya no se muere tan fácilmente por estos. Las bacterias, al estar bajo presión de selección por el antibiótico, tarde o temprano en la población surgen bacterias con resistencia a antibiótico. Las que no se volvieron resistentes progresivamente, si no cambian o adquieren los genes de resistencia, van a morir y prevalecerán las bacterias resistentes. Esto sucede porque el antibiótico no evoluciona, no es un ser vivo y compite contra algo con la capacidad de cambiar. Con esta información se puede saber más o menos cómo variar las cantidades del antibiótico para poder así controlar las enfermedades, y usar ciertas cantidades del antibiótico no para eliminar completamente la infección, sino para disminuir la población y entonces conseguir una coexistencia tanto de bacterias resistentes como de bacterias susceptibles. Y esto se traduce en que no se resuelve el problema, pero tampoco se va a empeorar. Pero hay un caso en el cual potencialmente sí se puede controlar la infección casi por completo, y esto se puede hacer conociendo el fenómeno de coevolución. Los hospederos, es decir, nosotros, evolucionamos en conjunto con los patógenos que nos enferman, ejerciendo presiones de selección mutua, dando origen a un proceso llamado coevolución. Estos patógenos también coevolucionan con otros organismos, como lo es el caso de los fagos y las bacterias. Conocer cómo funciona esto nos permite el desarrollo de alternativas para tratar infecciones bacterianas con el uso de fagos, que son virus que infectan bacterias, que potencialmente pueden usarse específicamente en los fagos líticos, y esto tiene una gran ventaja, la cual es que los fagos también evolucionan en conjunto con las bacterias. Comparado con un antibiótico que no puede cambiar, los fagos pueden ser potencialmente un mejor tratamiento contra infecciones bacterianas, debido a esta coevolución, en donde conforme va cambiando el fago, va cambiando la bacteria y viceversa. Desde el punto de vista de Nice, el cual contribuyó a la fundación de la medicina darwiniana, se puede decir que los seres humanos somos muy vulnerables a la enfermedad,
y de que los hospederos coevolucionan junto con sus patógenos. Hay limitaciones en la selección natural debido a que trabaja en base a lo que ya existe anteriormente, es decir, en cómo ya está construido nuestro material genético. La selección natural maximiza la reproducción, mas no la salud, y los mecanismos con los cuales nos defendemos de la enfermedad, aunque pueden ser dolorosos o incluso algunas veces perjudiciales, son efectivos para defendernos. Y quiero aprovechar para agradecerle a todas esas personas que me han apoyado compartiendo mis videos o ya sea echándome porras. En serio, muchas gracias. Ahora quiero que me digan en los comentarios qué fenómenos de coevolución conocen ustedes o qué interacciones se imaginan que pueden ser un proceso coevolutivo. En la descripción les dejaré los artículos científicos utilizados y algunos otros que les aconsejo que chequen si quieren aprender más sobre el tema, y los invito a seguirme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.